del embarazo, ¿no? Y dentro de estas la preeclampsia es la más común y la que tenemos que saber diagnosticar, manejar, saber cómo se previene, factores de riesgo y todo lo que vamos a hablar, ¿no? Y recuerden que esta patología está enmarcada dentro de las claves que se manejan en obstetricia, ¿no? Esta está dentro de la clave azul para su manejo, ¿no? Por eso la importancia de esta. Recordemos que por definición presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. Baja el gasto cardíaco, baja la presión. Y lo mismo para la resistencia, ¿no? Recordemos que el gasto cardíaco depende del corazón y el volumen sanguíneo, ¿sí? Eso lo sabemos, del corazón y del volumen sanguíneo. El gasto cardíaco es el trabajo del corazón en un minuto, ¿verdad? Es toda la sangre que pasa el corazón en un minuto. Y depende, como decimos, del volumen sanguíneo, que va a depender también de otras sustancias, como el sodio, algunas sustancias mineralocorticoides, y respecto al corazón, de cómo funciona el corazón, ¿no? La contractividad, la frecuencia cardíaca. En gestación esto se altera de todos modos y en teoría todas las gestantes tendrían que ser hipertensas. Pero va a haber una compensación porque la resistencia vascular periférica disminuye en la gestante por ciertas sustancias vasodilatadoras que se producen en gestación, básicamente la progesterona, la prostaciclina o prostaglandina I2, que hacen que los vasos se dilaten, compensando este problema que tendría toda gestante, ¿no? Entonces recordemos que gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección, que es más o menos 70 latidos por 70 mililitros que sale en cada contracción, serían casi 5 litros por minuto que pasa por ese corazón. Eso con la resistencia que dan los vasos a la salida de la sangre del corazón, me define la presión arterial, ¿no? Como decíamos, sube uno de ellos, sube la presión arterial. En gestante, ¿qué decíamos? Aumenta la frecuencia cardíaca, por supuesto, 10 más o menos a 15 latidos al final del embarazo. Aumenta el volumen del plasma y por ende el volumen de la sangre, casi un 50%, 40-50%, y por ende aumenta el gasto cardíaco. Pero ¿por qué no hace hipertensión la gestante? Por lo que decía hace un rato, ¿no? La resistencia baja, la resistencia vascular baja. ¿Por qué? Porque se dilatan los vasos por acción de la progesterona y la prostaciclina. La gestante se prepara para un embarazo, se prepara para aumentar su volumen de sangre, pero influye también el feto. Miren, vamos de abajo hacia arriba. El feto, a través de su glándula suprarrenal, ojo, a través de su glándula suprarrenal se habla más o menos iniciando el segundo trimestre, ojo, segundo trimestre, ¿sí? 16, 18 semanas, la glándula suprarrenal del feto ya produce angiotensinógeno, que va a desencadenar esta cascada que conocemos, ¿no? De angiotensina y esta angiotensina, renina-angiotensina, y esta angiotensina 2 irá al torrente sanguíneo materno, estimulará la glándula suprarrenal de su mamá, produciendo aldosterona, y recordemos que la aldosterona tiene una función de retención de sodio y agua en el intravascular. Y por ende va a aumentar el volumen sanguíneo en la gestante a expensas del plasma, eso ustedes lo saben muy bien. ¿Para qué? Para que aumente el flujo sanguíneo uterino. Además, por otra vía, esa glándula suprarrenal, vamos a través abajo, ¿sí? Va a producir la dehidroepiandrosterona sulfato, que es una hormona que tiene origen esteroideo, masculina en realidad, pero la función principal al final es formar estrógeno. Ese estrógeno estimulará la formación o producción de prostaciclina, y la prostaciclina decía que produce vasodilatación. ¿Para qué? Para mejorar el flujo sanguíneo uterino. Entonces miren la función que tiene este aumento de sangre en la gestante y esa vasodilatación. Todo para aumentar el flujo sanguíneo hacia el útero, ¿no? Muy bien, ahora sí, centrándonos en la definición de trastorno hipertensivo del embarazo o enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? Primero recordar que es, si se quiere, en el mundo la segunda causa de muerte, ¿sí? En el Perú es lo mismo, en Lima es la primera causa de muerte, en Lima, en ciudades normalmente que tenemos
hospitales, sala de operaciones, en la que podemos manejar de repente las hemorragias mucho más rápido, no se nos muere mucho por hemorragia, ¿no? Más se nos mueren por esta patología, por preeclampsia, que es un poco más compleja. Pero en periferia sí se mueren mucho por hemorragia, por eso es que es la primera causa de muerte en Perú y en el mundo, ¿no? Eh, y eso es lo que tenemos que saber. Los trastornos hipertensivos del embarazo se clasifican en 4, pues, ¿no? Esto no ha cambiado hace muchísimos años. Ha cambiado un poquito el nombre por ahí de uno de ellos, pero lo demás sigue igual, ¿no? Preeclampsia, eclampsia. Vamos a revisar hoy día extenso eso. Una hipertensa crónica que se embaraza. Imagínense una señora que ya tenía el diagnóstico de hipertensa con tratamiento y se embaraza, pasa a este grupo de trastornos hipertensivos del embarazo, o una hipertensa crónica que se embaraza y a su vez hace preeclampsia, ¿no? Y la hipertensión gestacional, que antes decíamos hipertensión transitoria del embarazo. Aquella mujer que solo presentaba hipertensión y nada más, ni síntomas, no proteinuria, nada, solamente un cuadro hipertensivo. Actualmente a esta paciente le decimos hipertensión gestacional, ¿no? Para hacer la disquisición de la preeclampsia. Entonces, en preeclampsia tenemos la preeclampsia leve y la preeclampsia severa. Ojo, no hay moderada, no existe moderada. Y la preeclampsia leve actualmente van a escuchar que más se está tratando de decir preeclampsia sin criterios o sin rasgos de severidad y preeclampsia con criterios o con rasgos de severidad, ¿no? Para decir severa o leve. Lo mismo al final. Entonces, la preeclampsia leve sería aquella mujer de más de 20 semanas que tiene o hace hipertensión por encima de 140/90, corroborada en 4 horas. Corroborada en 4 horas, ¿sí? No es que a la primera y ya se acabó, no, no, no. Ojo, estamos hablando de una mujer que no tiene nada de síntomas. Es un hallazgo en un control, le toma presión mayor de 140/90, asintomática totalmente, le pido exámenes, tengo que demostrar que tenga proteinuria. Puede ser por una proteinuria de 24 horas o un examen de orina completo en la que me salga 2 cruces de proteína. Corroboro esto, más la hipertensión tomada después de 4 horas y me sale lo mismo, preeclampsia leve. Repito, no clínica, cero clínica. Y todos los exámenes que le pidamos después de la proteína, negativos. Solamente va a tener estas 2 cosas. Hipertensión y proteinuria. Ojo con eso, para la leve. Para la severa, ¿no? Hay 2 opciones. Una, que haga presión de 160/110, ¿sí? Corroborada en no más de 15 minutos, ¿sí? Estamos hablando de una mujer de 20 semanas para arriba, obviamente. Corroborada en no más de 15 minutos, acá no voy a esperar 4 horas. Señora, ven en 4 horas para ver si sigue con 160/110. Es una presión muy alta, ¿no? Y que tenga proteinuria. Si tengo solamente este cuadro, una mujer que le tomo la presión y tiene 160/110, asintomática totalmente, no se queja de nada. Yo he visto cuadros incluso de 180/120 y las señoras cero síntomas, pasa. Pero demuestro que hay proteinuria, esta paciente pasa a ser preeclampsia con criterios de severidad o preeclampsia severa. Pero si tengo una mujer, mismo caso, que tiene 160/110 y se empieza a quejar de ciertos síntomas, me dice, dolor, me duele la cabeza por acá, medio pulsátil, tengo zumbido de oído bilateral, me duele en esta zona del hígado, ¿no? He tenido náuseas y vómitos, veo lucecitas, puntitos negros, se acabó. Esta señora no necesito pedirle exámenes siquiera, ni siquiera la proteinuria, no interesa ya. Esa paciente tiene criterios de severidad clínicos que ahora vamos a revisar, pasaría a ser preeclampsia severa y no necesito de proteinuria. A eso se refiere esto. Pero también puede haber el caso que sea una paciente que tiene 150/90. 150/90 es para preeclampsia leve, ¿verdad? Pero la señora con 150/90 se queja de lo mismo. Dolor de cabeza, zumbido de oído, veo lucecitas, puntitos negros, me duele en esta zona, he tenido náuseas y vómitos. Esa señora, a pesar de que tiene presiones
que lindan con lo leve, por la clínica pasa a ser severa. No sé si me están entendiendo. Ojo, no dependo solamente de la presión. Si presenta clínica o alteración de órganos, pasa a ser preeclampsia severa. A eso le llamamos criterios de severidad. O sea, suficiente con que tenga por encima de 140/90 y tiene criterios de severidad que ahorita vamos a revisar, pasa a ser preeclampsia severa. Y estos son los 5 criterios de severidad. Vamos de arriba hacia abajo, por favor, en orden. Ustedes tienen que tener un orden mental para estudiar, para evaluar a la paciente y para hacer la anamnesis. No se pregunta por preguntar. Entonces vamos a eso. Vamos de arriba. Primero hay trastornos cerebrales y visuales. Luego, edema pulmonar. Vamos bajando, trastorno hepático. Vamos bajando del riñón. Y por último, trastorno de la coagulación que se manifiesta con plaquetas bajas. Entonces, son 5 criterios de severidad. Entonces, lo que le estaba diciendo, ¿no? Respecto al dolor de cabeza, veo lucecitas, se trata de trastorno cerebral y visual. Viene media disneica, edema pulmonar. Y todo esto lo vamos a revisar entonces. Si yo tengo cualquiera de estos 5 criterios, porque algunos son laboratoriales, ya pasa a ser preeclampsia severa. ¿Estamos? Ya más adelante vamos a revisar la clínica de esta. La eclampsia ya es una paciente que tiene más de 20 semanas de gestación, con hipertensión y que convulsiona. ¿Sí? Tónico-clónica focal o generalizada, sin otra explicación aparente y que nunca ha tenido. Y también se considera acá el estado de coma, ¿no? Porque había pacientes que llegan en coma y le tomamos la presión, está volando en presión y bueno, pues pasa a ser eclampsia. Y acá hay un daño cerebral, por supuesto, ¿no? Salimos de preeclampsia, eclampsia, vamos a hipertensa crónica, es aquella mujer que ya tenía la hipertensión y se embaraza, ¿no? Ya tenía la hipertensión y se embaraza, o aquella en la que de repente nunca se controló, pero a las 12 semanas le toman la presión y le sale 150/90. 12 semanas, ¿es preeclampsia? No, porque por definición tiene que tener más de 20 semanas para que sea preeclampsia. Entonces, esa señora pasa a ser, le dice, señora, usted hipertensa crónica, probablemente lo ha tenido y no se ha dado cuenta. ¿Listo? Ella sería una hipertensa crónica o, en su defecto, sí, tiene presión y persiste por después del parto, 12 semanas postparto se presenta esto. O es una señora que ya tenía la hipertensión, ¿no? Estaba tomando antihipertensivo y se le agrega una preeclampsia. Se le agrega una preeclampsia. ¿Cuándo decimos preeclampsia sobreagregada? Cuando cumple estos 5 criterios. Es una señora que tenía exámenes normales o de repente en su primer control prenatal, esta señora que ya es hipertensa, le toma una proteinuria y le sale, pongámonos 500. ¿Que está alterado? Por supuesto que está alterado, ¿no? Porque para decir preeclampsia, proteinuria por encima de 300 ya está alterado. Tenía 500 a las 12 semanas. Ya, es una hipertensa crónica, es normal que ya tenga su daño renal. Pero a las 20 semanas en adelante le vuelvo a tomar un control de proteinuria y me sale 2000. Ah, ya no tendría por qué haber esa alteración. Esa señora pasa a ser preeclampsia sobreagregada. O estaba usando un antihipertensivo determinado las primeras 20 semanas y pasadas las 20 semanas necesito subirle la dosis porque ya no controlo la presión o necesito darle otro antihipertensivo, esa paciente pasa a ser preeclampsia sobreagregada. O aparece la caída de las plaquetas o las enzimas hepáticas se elevan, pasa a ser preeclampsia sobreagregada. ¿Ya? Y decíamos que la hipertensión gestacional es aquella gestante que pasadas las 20 semanas le presenta una alteración de la presión, ¿no? Por encima de 140/90, le hacen los exámenes negativos, no hay proteinuria y no siente nada. Le preguntas de todo y no tiene nada. La señora ni enterada que tenía la presión alta. Repito, todo negativo. No hay proteinuria, no hay clínica, examen de laboratorio normales. Solo hace una elevación en la presión de 140/90 que puede persistir 10 semanas. Esa señora pasa a ser hipertensión gestacional. Antes decíamos hipertensión transitoria del embarazo, hipertensión tardía del embarazo, no.
Actualmente se dice hipertensión gestacional. ¿Sí? No se confunda. Vamos a pasar esto porque adelante hay. Quizá la parte más importante de la clase es esta, ¿no? La fisiopatología y la preeclampsia. Cuando yo estaba en pregrado, me acuerdo clarito, ya casi de interno, salió esta publicación, pues, ¿no? Porque antes de, cuando hicimos pregrado, claro, no pregrado, todavía 2005 hice internado. A mí me enseñaron todavía teorías de la preeclampsia. Habían 10 teorías, 8 teorías de la preeclampsia. Eran teorías, ¿no? Se hablaba incluso de la toxemia del embarazo, que algunos colegas todavía usan ese término. Ya eso ya está desfasado, pero no son toxinas, no es una toxemia, ¿no? Entonces algunos todavía se utilizaba ese término esos años, ¿no? Toxemia del embarazo. Teorías, habían varias, no se sabía muy bien la fisiopatología. ¿Ya? El 2005, Redman publica ya la fisiopatología de la preeclampsia después de muchos años de estudio y que se fueron replicando y ahora pues se sabe muchísimo más de esta enfermedad que es bastante compleja, pero ya sabemos la fisiopatología como tal. Este es el primer cuadro que publica Redman, pues, ¿no? De la fisiopatología lo divide en 2 etapas. La etapa 1, antes de las 20 semanas, una placentación anómala. Y la etapa 2, después de las 20 semanas, ¿no? Estrés oxidativo placentario, ¿no? Y esta segunda etapa, después de las 20 semanas, se presenta con eliminación de ciertas sustancias que ahorita vamos a revisar al torrente sanguíneo, que van a provocar una respuesta inflamatoria, un daño del endotelio, con el cuadro clínico que vamos a revisar hoy día. Se habla también, ojo, en una gestación normal, me voy por acá, en una gestación normal, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio de ciertas sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, ¿no? ¿Sí? Algunas dilatan y otras contraen. Por ejemplo, la prostaciclina y el tromboxano son esas dos sustancias que estamos hablando, ¿no? Estas dos sustancias se producen en el embarazo. La prostaciclina, ¿qué hace? Dilata los vasos, evita que las plaquetas se peguen a los vasos, disminuye la actividad uterina, o sea, si no habría muchas contracciones, y aumenta el flujo sanguíneo uterino. Pero a su en su contraparte está el tromboxano. Mire el tromboxano, ¿qué hace? Hace que haya vasoconstricción, que aumente la agregación plaquetaria, que aumente la actividad uterina y que disminuye la irrigación sanguínea. Pero como están equilibradas estas dos sustancias en un embarazo normal, no pasa nada, todo bonito, todo bien. Ya al final del embarazo, ¿no? Ya la prostaciclina disminuye, aumentará el tromboxano y bueno, empezará la actividad uterina y se viene el parto. Y hay otras más cosas, ¿no? Pero miren qué pasa en una preeclampsia. Hay un desequilibrio de esto. Va a haber más producción de tromboxano. Acá pesa más el tromboxano, ¿verdad? Se fue hacia abajo la balanza. Tromboxano, hay más tromboxano y por ende va a haber vasoconstricción. El tromboxano hace que los vasos se contraigan, que agreguen las plaquetas, es decir, las plaquetas empiecen a irse a pegarse en los vasos, aumenta la actividad uterina y disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, este desequilibrio es parte de la fisiopatología de la preeclampsia que ahorita vamos a revisar, ¿no? Eso todavía se publicó hace muchos años, se sabía esto, y al final sí pues se demostró que es así en una parte de la fisiopatología. Este es un cuadro más actual de la fisiopatología. Tan chiquito lo voy a poner para que... Entonces ya hablamos primero de que todo parte, igual es en dos estadios o en dos etapas, ¿no? La etapa 1, una placentación anómala. Ahí va a haber una isquemia placentaria. La placenta no va a recibir sangre de manera adecuada porque va a haber una placentación anómala. Ya vamos a entender ahorita qué es eso, por qué se da. Una mala invasión del trofoblasto. Ya hemos hablado conmigo de la placentación, la vez pasada mencioné algo de eso. Va a haber una mala invasión del trofoblasto y eso va a hacer que la placenta se forme mal, con isquemia pequeña, delgada, y eso va a liberar sustancias de estrés, ¿no? Ciertas sustancias que estamos viendo acá, que van a ir al torrente sanguíneo materno.
Pero para que se dé esta placentación anómala se habla de factores genéticos, maternos, inmunológicos que estamos viendo acá en el cuadro. ¿Sí? Hay factores maternos, genéticos, inmunológicos. Todo eso va a hacer que luego al final esas sustancias que se liberan al torrente sanguíneo materno, ya pasadas las 20 semanas en la segunda etapa, el síndrome materno, van a dañar el endotelio de la madre, todos sus vasos por dentro, lo dañan y van a dar esta disfunción vascular sistémica que va a terminar en presión alta, trastorno del riñón, trastorno del cerebro, del pulmón, del hígado, de la coagulación y todo lo que trae esta enfermedad. Ahora lo vamos a entender. Entonces, por ejemplo, ya la fisiopatología se fue ampliando, ya se sabe más de esto, ¿no? Recordemos que la placenta, eso ya lo hicimos en la clase conmigo, se forma de la semana 2 a la semana 16, pasa por invasiones trofoblásticas, ¿no? El trofoblasto va invadiendo esa decidua o ese endometrio que tenía ese nombre antes. Y en ese interín, ¿qué cosa está buscando este trofoblasto? ¿Qué está buscando? Los vasos espirales, que son rama directa de la uterina, recuerden. Eso sí tienen que saber, muchachos, chicas, ¿sí? Este cuadrito, si se quiere, ¿no? ¿Qué hablamos acá? Las ramas de la arteria uterina. Recuerden, la arteria uterina ingresa a través del ligamento cardinal. Antes de llegar al cuello o al istmo, se divide en dos ramas, la útero-ovárica y la cérvico-vaginal. Esa útero-ovárica que está yendo hacia arriba libera ramas que son las arcuatas. Acá está, las arcuatas. Esas arcuatas están rodeando al útero, libera ramas que se van a meter al miometrio. Ahí están las radiales o rectas. Esas radiales forman rama basal, que va a estar en la capa basal del endometrio, y la espiral sabemos que está en la capa espiral del endometrio, ¿no? Eso es lo que ustedes, las chicas, menstruan. Entonces, la arteria espiral es una rama directa de la uterina. Por eso la importancia de esto. Y así se vería una microfotografía, pues, ¿no? Las arterias espirales en una microfotografía por dentro, ¿no? Ay, perdón. En la gestación, esto ya lo mencioné la vez pasada, voy a irme de frente al cuadrito, se va a dar la desidualización de las arterias espirales. Acá vemos, esto es una arteria, acá está su nombre, acá dice arteria espiral. Esta arteria espiral tenía este calibre, pero miren, en la gestación, estas células, ¿sí?, del trofoblasto van a invadir el vaso por dentro y por fuera, ¿sí? La van a remodelar, algunos utilizan ese nombre, miren, y van a hacer que su luz sea más grande. Acá era más estrecha, ¿verdad? Acá hacen que su luz sea más grande para que dé más sangre hacia la futura placenta, que acá está en formación, y esto se llama desidualización de la arteria espiral. Algunos, repito, le llaman remodelación de la arteria espiral, no importa. La cosa es que sepamos que se va a alterar los vasos espirales para que tengan un mayor calibre, para que irrigue mejor a la futura placenta. Ojo, esto es muy importante. Esto es normal. Se da en todas las gestantes. Esto, ojo, en la primera mitad del embarazo. Esto estamos hablando antes de las 20 semanas. Esto es lo normal en un embarazo, ¿sí? Esto de la desidualización, miren, acá todavía no hay invasión. Al final del primer trimestre ya están siendo invadidos, el trofoblasto está invadiendo los vasos espirales y acá termina de invadirlo todo y hace que su luz sea más grande. ¿Y cómo terminamos? Así, ¿bien? Un vaso grueso, invadido por las células del trofoblasto, pero para que haya una mejor irrigación. Así es normalmente. ¿Estamos? Listo. Oh, perdón. ¿Qué va a pasar en la preeclampsia? ¿Por qué estoy incidiendo tanto en esto? Esto es lo normal, ¿verdad? Miren abajo. ¿Cómo está la arteria espiral arriba? Dilatada a esta parte. Miren cómo está la arteria espiral abajo. Cerrada totalmente. Esto sucede cuando no se da la desidualización. En esta arteria no ha habido esa invasión del trofoblasto, no ha habido la desidualización o remodelación de la arteria espiral. Y mire su luz cómo se ha quedado, cerrada.
Estamos hablando antes de las 20 semanas. Entonces, si está así, no va a irrigar bien a la futura placenta y por ende esa placenta no crece de manera adecuada, se empieza a dañar, va a ser isquemia, porque va a haber una mala perfusión hacia la placenta y por ende esa placenta crece mal. Estamos hablando, repito otra vez, antes de las 20 semanas. Va pasando todo esto. Placenta con isquemia, ¿no? Con mala perfusión, con daño placentario. ¿Sí? Entonces, resumiendo esa parte, ¿qué va a pasar? No va a haber una buena invasión trofoblástica, se estrecha la luz de las arterias espirales, disminuyendo el flujo placentario con isquemia placentaria y daño placentario antes de las 20 semanas. Y se van a liberar por ese daño placentario muchas sustancias. Estas son una partecita importante, porque si ustedes se ponen a leer de esto, es una cantidad más gigante. Se ha ido descubriendo más cosas, pero estas son las más importantes. Primero, recordemos que hay sustancias angiogénicas que se forman durante esta invasión del trofoblasto. Durante el embarazo normalmente hay sustancias o factores angiogénicos, o sea, que forman nuevos vasos. Pero en la preeclampsia más bien se van a formar factores antiangiogénicos contra la formación de vasos. Si yo necesito que se formen más bien más vasos, ¿no? Para que haya una buena irrigación placentaria. Pero hay sustancias en preeclampsia más bien que buscan lo contrario. Y acá están estas sustancias antiangiogénicas que se forman. Luego se liberan sustancias derivadas del estrés oxidativo, el óxido nítrico a la cabeza, y además producirán mayor cantidad de tromboxano. ¿Recuerdan ese nombre? El tromboxano. Listo. El tromboxano aumentará, va a alterar ese equilibrio. Además, estas sustancias lesionan el endotelio, lesionan la parte interna de los vasos, de las arterias y arteriolas, dañándola. Además, se liberan pequeños fragmentos del sincicio trofoblasto muertos que van a dañar la placenta y van a dañar los vasos de la mamá. Entonces, son sustancias que se van a ir liberando, ¿no? Entonces, resumiendo, la primera etapa, antes de las 20 semanas, ¿qué pasa? Placentación defectuosa con isquemia placentaria y daño placentario. Es una placenta pequeña, pálida, chiquita, esa que vemos acá. ¿Todo por qué? Porque no se dio una buena desidualización de las arterias espirales. Esto hace que se liberen factores placentarios de daño, ¿no? Sustancias antiangiogénicas y proinflamatorias al torrente sanguíneo y eso alterará el equilibrio que había entre el tromboxano y la prostaciclina. ¿Estamos? Eso está pasando en la primera etapa es la primera etapa de la preeclampsia, ¿no? Antes de las 20 semanas. ¿Qué pasa después de las 20 semanas? Producto de la isquemia placentaria que ya he hablado harto y tendido, ¿qué va a pasar? Esas sustancias se liberan al torrente sanguíneo materno y van a dañar el endotelio de los vasos, de la mamá. El endotelio, recuerden, son las células que están tapizando las arterias. ¿Y qué va a pasar? Van a liberar, va a haber un desequilibrio en ciertas sustancias, ¿no? Va a haber producción aumentada de tromboxano, endotelina, mayor sensibilidad a la angiotensina 2, disminuyen las sustancias vasodilatadoras, ya lo dijimos, rompiendo este equilibrio, otra vez, entre tromboxano y prostaciclina. Y esto va, si el vaso se contrae, porque se rompió este equilibrio, ¿qué va a pasar con la presión? Recuerden que en la gestación dije que el vaso más bien estaba dilatado por la progesterona, pero como se rompe el equilibrio, el vaso se contrae, hay una vasoconstricción. ¿Qué se rompe ahí? Va a aumentar la resistencia vascular periférica que formaba parte de la definición de presión arterial. Y si aumenta la resistencia vascular periférica, por lógica, va a aumentar la presión arterial. Se rompe ese equilibrio, ¿no? Entonces, en la segunda etapa, resumiendo, chicos, esas sustancias angiogénicas de disfunción del endotelio van a producir vasoespasmo o vasoconstricción. El vasoespasmo aumenta la resistencia vascular periférica y con ello aumenta la presión arterial. Entonces, un vaso normal se va a contraer de este modo, se hace su luz más pequeña y eso hará que la presión arterial aumente. Luego, hay sustancias que se liberaron, ¿verdad?
al torrente sanguíneo de la mamá que van a dañar el vaso por dentro. Hay daño endotelial. Estas células internas se dañan. Y cuando se dañan las células internas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la permeabilidad vascular. Entonces, el líquido del intravascular, nuestro plasma si se quiere, va a salir al extravascular. Y la paciente se va a empezar a hinchar, va a ser edema generalizado, va a ser anasarca. Entonces, repito, el vaso ya se contrajo, pero como hay daño endotelial, pierde más líquido al extravascular. Hace un edema generalizado. De la carita, los pulmones, el hígado, el cerebro edematizado. Imagínense. La retina, el pulmón, el hígado, el riñón no se puede edematizar, pero sí hay un edema de los glomérulos. Se edematiza todo el cuerpo, ¿no? Se hincha toda ella. ¿Eso por qué? Porque se rompió esa permeabilidad vascular. Porque hay daño endotelial. A lo que ya estaba espástico, contraído el vaso, al perder más líquido, ¿cómo va a estar el vaso? Más cerrado todavía, ¿no? Pierde líquido, va a estar más cerrado. Y como hay daño endotelial, nuestro primer mecanismo de defensa contra un daño del endotelio son las plaquetas. Entonces se va a activar las plaquetas. Van a hacer adhesión y agregación plaquetaria y las plaquetas van a tapizar a los vasos por dentro y se van a pegar a sus paredes. Entonces, ¿qué va a pasar en el torrente sanguíneo con las plaquetas? Caen, ¿no? Te hacen un examen de plaquetas, las plaquetas están por los suelos. ¿Por qué? Por consumo. Porque están tapizando las paredes que se habían dañado por esas sustancias que se liberaron de la placenta en la primera mitad del embarazo. Entonces, la luz que ya estaba chiquita se cierra más, pues. Se cierra más. ¿Sí? Alteración de la irrigación, zonas de isquemia, esos vasitos no irrigan todo el cuerpo. A lo que ya teníamos un edema cerebral, imagínense, un edema pulmonar, un edema de hígado, un edema cerebral, y encima que tus vasos están casi cerrados, no están irrigando, súmale edema más isquemia, pobre cerebro, ¿no? Va a empezar a tener daño. Y como el vaso está totalmente cerrado, chiquito, los glóbulos rojos empiezan a romperse. Empezamos a hemolizar. Y si se hemoliza, ¿qué va a pasar? Desencadena la cascada de coagulación, un SIT con falla multiorgánica que puede llevar a la muerte de la paciente. ¿Estamos? Ojo, chicos, esto es el ultra resumen, si se quiere, porque esto es mucho más extenso, de la segunda etapa de la preeclampsia. ¿Sí? Esto tiene que saber sí o sí, porque es importantísimo. ¿Estamos? Listo, entonces en la segunda etapa pasa todo esto. Entonces nosotros, ¿cuándo deberíamos diagnosticar? No llegar pues allá cuando se activó la plaquetas, cuando ya hay isquemia, hemólisis, no, pues ya es tarde ya. Acá nada más, en el vasoespasmo y cuando esté dematizada. Inmediatamente. Ahí ya deberíamos estar diagnosticando y tratando. Porque si ya empieza todo lo demás, ahí se nos mueren las pacientes, ¿no? Ahí vienen los problemas. Ojo con eso, chicos. ¿Qué pasaba en el riñón? Les dije, es un daño especial, no es lo mismo que en todo el cuerpo, que hay un edema generalizado. Lo vamos a ver en grande. En fisiología nos han enseñado esto, ¿no? Que los vasos de los glomérulos son fenestrados, tienen así unas fenestraciones, como unos huequitos. Esto es lo que favorece el filtrado glomerular, ¿no? Que botes urea, creatinina, ácido úrico. ¿Está bien? Así son los vasos normalmente en los riñones y tienen todo esto. En la preeclampsia, miren, vemos acá al costado, ¿sí? En la preeclampsia, ¿qué va a pasar? El endotelio, que es esta partecita de adentro, se va a edematizar. Solo el endotelio, no el riñón no se hincha. El endotelio de los vasitos se edematiza por esas sustancias que se liberaron de la placenta, ¿recuerdan? Se edematiza, se daña y va cerrando las fenestraciones. Entonces, al cerrar, no se cierra al 100%, ¿sí? Pero se cierra un poco, entonces lo que tenía que filtrarse por estas fenestraciones, que son la urea, creatinina, ácido úrico, ya no se filtra, y entonces eso sigue circulando en el torrente sanguíneo materno. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la sangre de la mamá? Urea, creatinina, ácido úrico, elevados, porque no se está filtrando.
Y a su vez, como hay un daño endotelial de esta zona, va a empezar a botar proteínas por la orina. Entonces hay una proteinuria. Entonces, responsable de esto es este edema y el daño endotelial. Y entonces empieza la mujer a botar proteínas por la orina, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro? Ya dijimos hace un rato. Imagínense edema cerebral con vasoespasmo, o sea, mala irrigación cerebral. ¿Eso qué te va a llevar? Hipoxia cerebral, con zonas de isquemia inclusive, e inclusive zonas de necrosis que se ha demostrado. Acá vemos algunas imágenes, ¿no? Hay necrosis fibrinoide de un área cerebral, acá hay una necrosis, ¿sí? Y eso se ve en preeclampsia, ojo, ¿no? Y hay zonas petequiales y edema de corteza, normalmente. Por lógica, si tienes edema cerebral, te va a doler la cabeza, eso lo vamos a ver en la clínica. Otra vez, ciertas zonas de isquemia focal o hasta de necrosis focal pueden desencadenar convulsiones, y eso ya sería eclampsia. O sea, cuando una mujer convulsiona, ya estamos hablando de un daño mayor, ¿sí? Entonces va a haber una alteración del flujo, edema, y eso te lleva a la clínica que nosotros vamos a preguntar. Señora, le duele la cabeza, tiene alteraciones visuales, vamos a sacar eso, ¿no? Por la anamnesis. Y si convulsiona, repito, y hay un daño mayor. ¿Cómo diagnosticamos la preeclampsia severa? Porque ya la leve ya dijimos, pues no tiene clínica, solo proteinuria y presión alta. Pero la severa sí tiene otra, es otra cosa, ¿no? Entonces, clínicamente dijimos, hay 5 parámetros o 5 criterios de severidad, que ya lo pongo acá otra vez, en una mujer que tiene presión alta. Puede ser 140/90 para arriba y tenga cualquiera de estos, o puede tener 160/110, peor todavía, ¿no? Corroborada en 15 minutos. ¿Qué órganos se comprometen? Cerebro, pulmón, hígado, riñón, coagulación y hematológico, y el culpable de todo, la placenta. Esos son los órganos básicos que nosotros tenemos que recordar. En orden, por favor, de arriba hacia abajo. Así es como vamos a revisar. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasaba? Edema, isquemia. ¿Y eso qué va a hacer? Que la paciente tenga dolor de cabeza. Ojo, chicos, acuérdense algo. Las mujeres que tienen preeclampsia es clásico que cuando tú le preguntes, señora, ¿dónde le duele? Se agarre en la frente. Frontoparietal es su dolor. Frontoparietal de tipo pulsátil. ¿Sí? Pulsátil. Doctor, siento que parece que tuviera un corazón acá y me está latiendo. Ah, frontoparietal. Si le duele otra parte, es más grave. Le duele la región occipital o es un dolor global, probablemente sea más grave. Pero al inicio es frontoparietal. Si tengo edema en la región motora, que todos conocemos que es esta parte rojita, en esta que estamos viendo acá, ¿qué voy a tener? Alteración de los reflejos, por lógica, ¿no? Entonces, cuando yo le hago el reflejo osteotendinoso y me patea, ¿no? Estoy demostrando que tiene edema, por lo menos en la región motora. Puede tener esta paciente con edema cerebral, mareos, hasta vómitos. ¿Estamos? Listo. Si tengo edema en región occipital, puedo ver lucecitas. Se llaman fotopsias. Si tengo edema en región temporal, voy a tener tinnitus bilateral, ¿no? Como un zumbido de oído. Náuseas y vómitos y convulsiones. Todo esto me está indicando indirectamente que hay un daño cerebral, que muchos utilizan el nombre de irritación cortical o lo que quieran. Lo mismo. Va a haber edema de retina. Edema de retina. Esta foto que vemos acá es de una paciente con preeclampsia. Ojalá que lo puedan ver bien. Si tienen buen ojo, ¿qué vemos? Hay zonas blancas alrededor de la mácula, hay blancas, zonitas blancas. Y alrededor de los vasos también hay zonas blancas. Eso es el edema. ¿Sí? Y acá los vasos están contraídos. Más edema, ¿qué va a tener la paciente? Va a haber puntos negros, pues, ¿no? Eso es que te dice, sí, doctor, he visto, doctora, veo puntos negros, zonas negras. Ah, eso se llama escotoma. No es lo mismo que fotopsias, que veas lucecitas. Eso viene del cerebro. Lo de puntos negros puede venir de esto, edema de retina, ¿no? Y en muchos casos el edema es mayor, que incluso hacen desprendimiento de retina con pérdida parcial o total de la visión. Yo he tenido varios casos en mi hospital
de pacientes que han venido con pérdida total de la visión. Gracias a Dios los recuperan en 2 a 3 semanas, pero el susto que se lleva nadie se las quita, ¿no? Que se despierten un día y no vean, ¿no? Imagínense, mujeres jóvenes. Todo esto son trastornos cerebrales o visuales. Criterio diagnóstico. Doctor, la señora tiene que tener toditita la clínica para decir recién que tiene preeclampsia o trastorno cerebral o visual. No. Puede tener la cefalea solamente, o puede tener lucecitas solamente, o zumbido de oídos solamente, y listo, ya está. Ya tengo el primer criterio diagnóstico, trastorno cerebral o visual. Pero hay ciertos síntomas predictores de eclampsia. Es decir, yo puedo saber con cierta clínica que la paciente va a convulsionar. Y esos son estos. Cefalea persistente occipital, decía, o frontal persistente hasta global. Visión borrosa. Ya no fotopsia, o sea, ya no que veas lucecitas, sino le tengas la luz te moleste, fotofobia, o ya cierta alteración del estado mental. En el 80% más o menos de mujeres que ha convulsionado o ha hecho eclampsia, ha sido precedida por esta clínica, según los estudios. Casi un 80% de mujeres que convulsionó hizo esto. Así que mucho cuidado con eso, ¿no? Segundo órgano afectado, ¿cuál era? El pulmón. El pulmón, igualito que en el cerebro, póngale edema pulmonar totalmente. Edema pulmonar y encima mala irrigación del pulmón. Cuando hay edema pulmonar, ¿qué vas a tener? Vas a respirar mal, disnea, tos con expectoración serosa, ya que auscultar, incluso si esto es severo, hasta cianosis distal, ¿no? Si tienes esta sospecha, pide una placa y confírmalo, no hay ningún problema. Tercer órgano afectado, ¿cuál era? El hígado, muy bien, el hígado. Igualito al hígado, ponle un edema hepático, edema brutal del hígado. Encima mala irrigación del hígado, no llega sangre, tiene zonas de isquemia hasta de necrosis. Y se ha encontrado necrosis periportal, como pongo acá, que es lo que hace que se libere la TGO, enzimas hepáticas. TGO, TGP se liberan, ¿no? Entonces, si tengo un edema de hígado, ¿qué va a pasar? El hígado está cubierto por la cápsula de Gleason, que es peritoneo, con otro nombre. Me va a doler esa zona, ¿no? Toda la zona hepática es grandota, pues, ¿no? Desde acá hasta el estómago, todo eso. Va a haber dolor en esa zona, por eso se dice epigastralgia y dolor en cuadrante superior derecho, y hay que pedir exámenes para corroborar esto, elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Eso se va a demostrar en ese examen. Ya hablé del riñón, ya no voy a repetir. ¿Qué va a pasar? El riñón no va a funcionar, no va a filtrar, va a hacer que se eleve la creatinina, que es un factor de severidad, y ya si eso persiste en ese riñoncito, ya la paciente no va a orinar bien, va a entrar en oliguria, en falla renal o necrosis tubular aguda, que es la falla renal, ¿no? Y esa en algunos casos, hemos tenido casos en la que la mujer sale de la preeclampsia, se salva, pero se queda con hemodiálisis de por vida, ¿no? Por daño renal. ¿Se imaginan? Mujeres jóvenes que salen de este cuadro, pero ya con el riñón dañado, ¿no? En el riñón también decíamos que bota proteínas, ¿sí? Empieza a botar proteínas. Cuanto más proteínas botes por ese daño del riñoncito, te quedas con menos proteína en el intravascular, ¿verdad? Hay poca proteína en el intravascular. Eso se llama, o eso te va a alterar la presión oncótica. Y cuando hay alteración de la presión oncótica, ¿qué hace el cuerpo? Bota el agua al extravascular. Entonces la paciente se va a hinchar más. O sea, aquella mujer que hace proteinuria se hincha más. Imagínense, edemas gigantescos, ¿no? Entonces, con mayor daño todavía, ¿no? Y el quinto órgano que se altera, o el órgano o sistema, si se quiere, es el hematológico y de coagulación. Esto también ya lo dijimos. Inicialmente, ¿qué dijimos? Vasoconstricción y el líquido del intravascular se sale al extravascular. Entonces el vaso está contraído y su plasma se ha salido al extravascular edematizando a la paciente. ¿Cómo va a estar tu examen en ese momento? Te hacen un examen de hemoglobina, te va a salir 15, 16 y estamos en Lima. Hemoconcentración inicial. Las plaquetas se consumieron, ¿verdad? Plaquetopenia. Y si eso persistía, dijimos, si el vaso sigue contraído y hay mayor daño, se empiezan a romper los glóbulos rojos, va a haber la llamada anemia hemolítica microangiopática,
Cuando se rompe un glóbulo rojo, recuerden, se eleva la DHL, que es marcador de muerte celular, no de hemólisis. Se elevan las bilirrubinas y en un frotis voy a encontrar esquistocitos como vemos acá. Y si eso persiste y hay una alteración de la coagulación, puede terminar en un CIT, ¿no? Con todo lo que conocemos que trae esto, ¿no? Con todo lo que conocemos que trae esto. Ese es el quinto sistema que se altera. Y por último, la placenta. Es una placenta, como dijimos, pequeña como esta. Pálida, pequeña, delgada. Esta de costado es una placenta normal y esta pálida es una placenta pequeña. Encima esta placenta pequeña, como esto viene de las 20, antes de las 20 semanas y ha tenido zonas de isquemia hasta de necrosis, se ve así. Van a encontrar en esas placentas así zonas blancas, medias blancas. Esto no es calcificación por si acaso. Zonas medias fibrosas, para que entiendan, que son zonas muertas de la placenta. Esto se ve mucho en preeclampsia. Hasta Netter lo dibujó de este modo, ¿ven? Miren cómo dibujó las placentas de preeclampsia. De este modo, con zonas muertas. Y es verdad, se encuentra esto, ¿no? Entonces, imagínense una placenta así que no trabaja bien, que no irriga bien antes de las 20 semanas. ¿Cómo va a ser ese producto? Pequeño, pues no va a crecer de manera adecuada. Y si tú no tienes buena irrigación o no te llega cantidad de oxígeno adecuado, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo hace una redistribución de flujos. Le va a dar más al cerebro, más al corazón. ¿A quién le quita? A la piel, al riñón y al aparato digestivo. Estoy hablando del feto ahorita, ¿no? Eso se aplica para muchas otras cosas. Entonces, repito, la redistribución de flujos en ese feto que no le llegaba oxígeno adecuado hace que te vaya más sangre al cerebro, al corazón, pero te quita la piel, aparato digestivo y el riñón. Y el feto forma el líquido a través del riñón, pero como no le llega sangre a tu riñoncito o al riñoncito del feto, no formas líquido y empieza a disminuir tu líquido y se manifiesta como oligohidramnios. Ya está, miren lo que estamos viendo. Entonces, esto lo puedo encontrar por ecografía. Tengo un oligohidramnios, una restricción de crecimiento, estamos obligados a hacer Doppler. Y si en el Doppler yo encuentro una alteración del flujo en la arteria cerebral media con elevación de la velocidad, alteración de ciertos índices, confirmado. Ese bebé está con problemas, incluso hay que sacarlo antes de tiempo. Ojo con eso. Entonces la placenta es la culpable de todo esto. Que ese producto no crezca y tenga todas esas alteraciones que estamos hablando, ¿no? Y de eso se deriva algunas complicaciones, pues, ¿no? En el cerebro, pues, lo peor que tememos, lo que más tememos es la hemorragia, ¿no? En los ojos es el desprendimiento de retina, infarto miocárdico, neumonía por aspiración, que hay una ruptura hepática, ¿no? Que se quede con insuficiencia renal de por vida, una coagulopatía de consumo. En el feto, ya dijimos, restricción, puede haber hasta muerte fetal, ¿no? Entonces, todas son complicaciones que se pueden presentar. Si bien esta parte no está en la guía, ojo, de hace varios años, ya no lo enseñamos como tal, pero tienen que saber que es importante. Hace años, hace muchos años, definían la preeclampsia de este modo. Decían, si la presión sistólica aumenta a 30 de su basal o la diastólica 15 de su basal, más hipertensión, más proteinuria, más edemas, es preeclampsia. Ahora ya no se usa eso. ¿Sí? Tiene que tener 140 sobre 90, si no, no es. Pero, ¿qué dice las mismas guías actuales? Dice, ojo, en esas pacientes que tienen, vamos de abajo hacia arriba, aumento de la diastólica más de 15 o la sistólica más de 30 de la basal que tenía, hablando en cristiano, en su control prenatal tenía 100 sobre 60 en todos sus controles. Y viene un día y le tomo y tiene 130 sobre 90. ¿Es preeclampsia? Todavía, porque no llega a la presión que ya hemos dicho, pero le subió la presión en estos valores que estamos diciendo. ¿Qué dice? Mayor vigilancia. Contrólala todos los días. Probablemente debute con preeclampsia. Otro, le hace un examen de proteinuria porque la paciente te dijo, sí, doctora o doctor, cuando yo orino se vuelve media espumosa. Proteinuria, señora, por si acaso. Proteinuria elevadísima, 500. Más de 300, si fuera hipertensa, más de 300 y es preeclampsia leve por lo menos. Pero esta señora le toma la presión, 90 sobre 60, 100 sobre 60. ¿Es preeclampsia por el hecho que tenga proteinuria solamente?
No, pero de repente va a debutar en unos días. Justifica mayor vigilancia, ¿no? Y así, de eso se trata esto. O una señora que viene, te manifiesta cefalea o alteraciones visuales, tú le tomas la presión y normal, contrólala. Eso te dice, contrólala más seguido, de repente va a debutar con preeclampsia, ¿ya? A eso se refiere este cuadro. Manejo, en realidad manejo lo van a hacer con clave azul, ¿sí? Yo no debería hablar de esto, pero sí tengo que hablarles. Rápidamente voy a pasar esto. Para el manejo de la preeclampsia severa, ojo, y la eclampsia, hay varias medidas, como vemos acá, ¿no? Generales, control de fluidos, control de la crisis hipertensiva, evitar las convulsiones y definir la interrupción del embarazo. Como de medidas generales, se habla de permeabilizar las venas, ¿sí? Dar oxígeno, poner sonda Foley, ¿sí? Y el bienestar fetal. Si convulsionó, protegerla de las convulsiones, colocar una cánula de mayo para que no se muerda, cosas que ya sabemos que se hacen convulsiones, ¿no? Segunda medida es la fluidoterapia. Recordemos que los vasos están contraídos, están cerrados, no están irrigando. Necesito distenderlos un poquito para que mejore la irrigación en la mamá. ¿Sí? Antes poníamos líquidos a chorro a estas pacientes. 1, 2, 3 litros, 5 litros para que distienda, decíamos. Mejoraba por un ratito y después venía todo el trastorno de coagulación que ya sabemos. Porque yo le pongo mucho líquido, daño el endotelio, el glucocáliz del endotelio y es peor el cuadro, ¿no? Entonces, acá sí hay que poner líquidos, ¿sí? A pesar de que la paciente esté hinchada, hay que poner, pero su intravascular está sin líquido. Hay que ponerle líquido, pero ya no en grandes dosis, ¿no? Se habla de carga, de una carga, si se quiere, de un bolo de 500, ¿sí? O un bolito de 500, y de ahí mantener en promedio a 100 por hora. Repito, tu primera medida va a ser 500 mililitros en bolo o a chorro, como quiera decirle, de ahí lo cierran y solo 100 por hora más o menos, ¿sí? Ya no se recomienda grandes cargas por los riesgos que decía. Tercero, controlar la crisis hipertensiva. Antes de hablar de la crisis hipertensiva, recordar algunas cosas. Acá están algunas recomendaciones hechas por algunas personas, algunas sociedades. Sibahí es el médico que más ha estudiado, si se quiere, esta patología en el mundo, es el que más con congresos está presente respecto a este tema. Tiene libros de preeclampsia, ¿sí? ¿Qué recomienda? Paciente sentada en el brazo derecho, estirado en forma horizontal, a la altura del corazón normalmente, y que haya descansado por lo menos 5 minutos. La Sociedad Europea también habla de lo mismo, ¿no? A la altura del corazón, sentada, ¿no? Y la COC, que es la Escuela Americana de Ginecobstetricia, habla de algo parecido, ¿no? Posición semisentada o semireclinada, que he descansado 5 minutos en el brazo derecho, desnudo. No que le acomodo la chompa y le tomo por ahí, o que se suba la chompa ajustándola hasta arriba, aplastando todo y le tomo. Eso está de más decirlo para ustedes que son de medicina, ¿no? No se toma de ese modo. Brazo derecho desnudo. Siempre lo pongo porque igual siguen cometiendo el mismo error. Incluso la FIGO 2019 nos puso cuadritos que tendríamos que tener los brazos de la paciente a la altura del corazón si no está mal tomado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si yo tengo una mujer que tiene presión por encima de 160 sobre 110, repito, por encima de 160 sobre 110, tengo que dar antihipertensivos, tengo que bajarlo de inmediato. Eso es una hipertensión severa. Ojo, nosotros en medicina en general hablamos de crisis hipertensiva cuando los pacientes tienen 200 sobre 120, ¿verdad? Eso creo que no ha cambiado. Pero en obstetricia, ojo, 160 sobre 110, para nosotros es una emergencia hipertensiva o crisis hipertensiva. Repito, 160 sobre 110 es una crisis hipertensiva. Hay emergencia y urgencia hipertensiva, ¿no? La urgencia es cuando no hay daño de órgano blanco y la emergencia es cuando hay daño de órgano blanco. Eso vamos a ver más adelante. ¿Qué se usa entonces?
Hay 3 fármacos que se usan, ahorita vamos a revisar, para bajar esa hipertensión por encima, que estaba por encima de 160. ¿Para qué? Para evitar lo que más tememos, que es la primera causa de muerte de preeclampsia. Recuerden, la hemorragia cerebral. Con el infarto cerebral son la primera causa de muerte de preeclampsia, en preeclampsia. Ojo con eso. Y se ha visto que se presenta en mujeres que han tenido presiones de 160 para arriba que no hemos podido bajarla a tiempo. Ojo con eso, ¿ah? No hay que bajarla a valores pues de 90, ¿no? Es mucho, tampoco, por algo está elevado. Suficiente, miren, con que la bajemos la sistólica entre 140 y 150 y la diastólica entre 90 y 100, está bien. Este es un cuadrito de, no están todos, obviamente, de todos los fármacos antihipertensivos que ustedes conocen, pero están los más importantes y las familias más conocidas. Tenemos los diuréticos, simpaticolíticos, vasodilatadores, YECA y ARA2, ¿no? Está de más explicarles. En obstetricia o en gestantes, no... Dime. Disculpe, no está pasando sus diapos. Sigue en medición de la presión arterial. Ah, ¿así está todo el tiempo? Sí, desde que la puso, ahí está, en el cuadrito de CIDAI 2003, la Sociedad Europea y el ELACO. Ah, caramba, ¿qué pasó? Hace rato, se ha pasado un montón. Lo voy a esperar a que cargue en todo caso. Está lento mi internet seguramente. ¿Ha pasado algo? ¿Se movió? Nada. ¿Es en todos? ¿Todos tienen el mismo problema? ¿O de repente eres tú nada más? Igual, doctor. A mí se quedó en medición de la presión arterial. Ya llegó, pasó a COP 2017. Sí, doctor, ya está en ACOG 2017. Ya esto ya lo expliqué, ¿no? Y estaba en este cuadro. ¿Ya pasó el cuadrito? De los antihipertensivos. Nada. ¿Ya cargó? Está en el cuadro de fármacos antihipertensivos. Listo. De estos fármacos o estas familias que ustedes conocen muy bien, en obstetricia no debemos usar diuréticos, YECAs o ARA. Solo simpaticolíticos y vasodilatadores. Y si vemos en estas familias de simpaticolíticos, hay varios conocidos, ¿no? La alfa-metildopa, el propanolol, la atenolol, la betalol, que vamos a usar en la crisis hipertensiva. Dentro de los vasodilatadores está un conocido, la hidralacina, que vamos a usar en crisis hipertensiva. Y dentro de vasodilatadores también arteriales y venosos está el nifedipino, que usamos mucho. Entonces estos que están englobados, la hidralacina, nifedipino y la betalol, son los 3 fármacos de primera línea para la crisis hipertensiva. Entonces, primera línea de crisis hipertensiva usamos nifedipino, la betalol e hidralacina. ¿Ya pasó la diapositiva? No me van a decir. Y ya se ve, doctor. Listo. Entonces, estos fármacos los puedo usar de diferentes modos, pero hace unos años se nos enseñó, si se quiere, de un modo determinado para que hablemos el mismo idioma, ¿no? Voy a explicar el nifedipino, no los otros, porque no se usa mucho. Cuando yo tengo una mujer que tiene presión de 160 sobre 110, corroborada en 15 minutos y sigue con lo mismo, tenga o no tenga clínica, ojo, debo darle 10 de nifedipino bioral. 10 bioral y espero 20 minutitos. ¿Está bien? 20 minutos. Mientras voy haciendo otras cosas, obviamente, ¿no? Esto es parte de eso. En 20 minutos vuelvo a tomar la presión y sigue por encima de 160 sobre 110, le doy
20 de nifedipino. 2 tabletitas. ¿Está bien? 20 nifedipino, vía oral. ¿Y qué hago? Controlo 20 minutos más. Espero 20 minutos. Y en 20 minutos vuelvo a controlar la presión. Si sigue por encima de 160 sobre 110, mire lo que hago. Una dosis más de nifedipino. 20 más. Ojo, es 10, 20, 20. Cada 20 minutos. ¿Y qué más? Espero 20 minutitos. Y si se dan cuenta, la siguiente toma de la presión, la que viene, ya va a ser 1 hora después de haber iniciado el tratamiento. ¿Se dan cuenta o no? 1 hora después. Si yo no he podido controlar con estas 3 dosis de nifedipino, es una crisis refractaria, si hay la betalola que ponerle, pero ya tengo que estar culminando el embarazo. Si estamos en un hospital, ya la paciente está en sala. ¿Sí? Lo más probable. Culminar la gestación inmediatamente. Porque esa persistencia en la presión tan alta puede provocar, ¿qué cosa? Hemorragia cerebral, isquemia cerebral, con todo lo que trae eso. Lo mismo hay para el labetalol, que no voy a explicar, y lo mismo hay para la hidralazina, ¿ya? Que son esquemas que se usan en algunos sitios. Una vez, sea con la primera dosis, la segunda dosis o la tercera dosis, ya bajó la presión, voy controlando cada 10 minutos la presión, cada 15 minutos la siguiente hora, cada 30 minutos la hora que viene y cada hora por varias horas más. Tengo que estar controlando, ¿ya? Si se controla, así haya sido con la primera dosis, segunda dosis, tengo que seguir controlando. Como sabemos, estos 3 fármacos, o como cualquier fármaco, puede tener efectos adversos. Y obviamente con las dosis que damos, con más razón, ¿no? Ahora, el nifedipino, si vemos, puede provocar taquicardia materna, dolor de cabeza y en casos raros, hipotensión. Te manda al otro extremo, ¿no? Entonces, ir monitorizando en todo caso. ¿Por qué se usan estos 3 fármacos? Hidralazina, labetalol, nifedipino. ¿Por qué? Porque no producen cambios en el flujo sanguíneo umbilical. ¿Ya? Es más, el nifedipino tiene un plus, no altera el corazón del feto y mejora incluso la irrigación renal materna, aumentando la cantidad de orina que tiene la paciente, ¿no? Tiene un plus adicional. En el posparto, hay que seguir monitorizando a la paciente que ha tenido preeclampsia o trastornos hipertensivos, por lo menos 3 días se recomienda antes de dar de alta. Explicarle la clínica de la preeclampsia severa. Mire, señora, de repente en casa se le sube la presión, ¿no? Y hace algo más. Y si hubiera clínica, iniciar otra vez con todo el esquema, ¿no? Y mandarla con antihipertensivo a su casa, dependiendo del caso. Prevenir convulsiones. Hay que prevenir que convulsione. Obviamente que sí, ¿no? ¿Con qué se previene la convulsión? Con sulfato de magnesio. Cibaí publicó los 7 pasos en el manejo de la convulsión eclámptica, ¿no? Que son esto: prevenir la hipoxia, prevenir el traumatismo y la aspiración, no detener la primera convulsión, eso lo sabemos. Si convulsionan, así te tires encima de la paciente, va a seguir convulsionando. Hay que usar sulfato de magnesio para prevenir la recurrencia, controlar la hipertensión grave, ya dijimos cómo, manejar las complicaciones. Y si ha convulsionado una paciente, antes de las o dentro de esas primeras 24 horas ya debería estar culminando el embarazo. No se espera. En la mayoría de hospitales convulsiona, sale del cuadro, la compensamos bien, le bajamos la presión, todo, y ya está en sala. ¿Ustedes creen que puedo someter un parto a una paciente que ha convulsionado? Bien difícil, ¿no? Ya sé que tiene un daño cerebral. De repente esta hemorragia ha hecho. No lo va a someter a un parto, ¿no? Rápidamente tendría que culminar. Aunque hay literatura que dice lo contrario. De elección es el sulfato de magnesio, pues, ¿no? El sulfato de magnesio para el manejo de eclampsia, para prevenir las convulsiones en preeclampsia severa, tanto en el pre y postparto inclusive. Se usa la vía endovenosa, ¿sí? Y estos son los efectos del sulfato de magnesio. ¿Qué hace, no? Es un vasodilatador, ¿sí? Además, protege la barrera hematoencefálica, evita la formación del edema cerebral y es un anticonvulsivante central. Tiene muchos efectos buenos.
Ojo, efectos colaterales. Cuando ponemos el sulfato de magnesio, ustedes que han estado yendo al hospital, de repente han visto, se le pone el sulfato en dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Entonces, dosis de ataque es en 20 minutos se le pasa mucha cantidad de sulfato de magnesio, en altas dosis. En ese momento, la mayoría de pacientes hace esto. Se ponen rojas, tienen calor, ¿no? Algunas tienen náuseas, otras hasta vomitan, se les baja un poquito la presión, porque esto es un vasodilatador. Se les baja la presión un poco, tienen sed, se ponen medias débiles. Ojo, esto es un efecto colateral, no es toxicidad. No por esto hay que retirar, uy, le está cayendo mal, hay que retirar. No, esto es efecto colateral, esperado. Sigue nada más, 20 minutos y de ahí va a pasar, porque después lo que viene es ya dosis de mantenimiento más bajito todavía. Hay varios esquemas de manejo del sulfato que ya les dirán en la clave azul. Acá les pongo algunos, pero el que usamos normalmente es el de Suspán, el último, el de abajo. Suspán modificado, no sé si pueden ver. Que decía 4 gramos endovenoso en 20 minutos y luego 1 gramo o 2 gramos por hora, ¿no? Endovenoso. En general, la dosis de carga es 4 gramos y la dosis de mantenimiento 1 gramo por hora. 4 gramos pasados en 20 minutos, imagínense, esa dosis grande, y 1 gramo de mantenimiento por hora o posparto 24 horas, ¿no? Eso a tener en cuenta. Doctor, ya le habíamos puesto el sulfato, ya estaba en mantenimiento 5 horas y vuelve a convulsionar. Estando con sulfato. ¿Es posible? Sí. Ahí inmediatamente puedo cargar una ampolla o 2 ampollas de sulfato. Ya vamos a ver ahorita que el sulfato viene en ampollas de 10 mililitros al 20%, es decir, en cada ampolla hay 2 gramos. Entonces puedo cargar una ampolla completita y eso le pongo en bolo en 3 a 5 minutos directo a la vena para control de ese nuevo episodio convulsivo, ¿no? Eso pasa. Ojo, no hay sulfato, que es algo negado, porque hasta en el puesto más chiquitito del Perú hay sulfato, hay las claves roja, azul y amarilla. Y en la clave ahí está tu sulfato. En el negado que no haya fenitoína, fenobarbital, no diazepam, porque esto no es epilepsia, esto es eclampsia, es por edema cerebral, es por otra cosa. Mayor riesgo de muerte cerebral y depresión neonatal cuando se pone diazepam. Ojo con eso. ¿En qué casos extremos nada más podría usar diazepam o fenitoína de repente? Porque no se podría usar sulfato de magnesio porque está contraindicado. Hemiastenia grave, hipocalcemia, falla renal, isquemia miocárdica o bloqueo cardíaco. En esos casos nada más, ¿no? Resumiendo lo del sulfato en fácil, ¿no? Dosis de carga 4 gramos en 15 a 20 minutos. Dosis de mantenimiento, la de abajo, 1 gramo por hora. Si vuelve a convulsionar, 2 gramos, o sea, una ampollita de sulfato de frente por vena. Eso es en resumen. Modos y modos de preparar, ya no voy a incidir mucho, eso lo van a hacer en la clave azul. Esto es un modo de preparar en Volutrol, por ejemplo, para que ustedes lo revisen. Pongo 50 de agua y 5 ampollas de sulfato de magnesio. Como cada ampolla trae 2 gramos, acá habría 10 gramos, ¿no? O sea, en 10 mililitros 1 gramo, en 10 mililitros 1 gramo. ¿Qué dice la dosis de ataque? 4 gramos, tengo que pasar 40 mililitros. Dosis de mantenimiento 1 gramo, 10 mililitros por hora. Esto es en Volutrol, lo hay para cloruro, de la misma manera. En mi hospital usamos esto, ¿no? Anoche creo vieron las chicas que estuvieron en la guardia. 750 de cloruro, ¿sí? Y le ponemos 15 ampollas. 15 ampollas, cada ampolla es de 10 mililitros, serían 150 mililitros, que serían 900 mililitros en total. Pero 15 ampollas por 2, porque cada ampolla tiene 2 gramos, serían 30 gramos de sulfato. Entonces, en 900, yo tengo 30 gramos de sulfato, ¿sí? En 900 mililitros yo tengo 30 gramos de sulfato. Quito los ceros, en 90 mililitros tengo 3 gramos de sulfato. Saco la tercia, ¿y qué me queda? Miren, que en 30 mililitros de este frasco tengo 1 gramo. Ah, ya, doctor, fácil. Yo le quiero pasar dosis de ataque que son 4 gramos. ¿Cuánto le paso? 3 por 4, 12. 120 mililitros. Fácil. Y dosis de mantenimiento, 30 mililitros por hora, porque es 1 gramo por hora. Listo. Eso es lo que hacemos en mi hospital. Cada hospital tiene sus esquemas preparados, o si quieren usan este, ¿no?
Eso en clave azul les tendrían que explicar algo. La toxicidad se manifiesta de algún modo con pérdida de los reflejos. Se abolen tus reflejos. Empiezas a respirar con menor frecuencia y orinas menos. Ojo, usando sulfato. Si se presentara esto, hay que tener cuidado, hay que en algunos casos interrumpir el sulfato y poner gluconato de calcio, ¿no? Cuando tengo ese problema respiratorio en el que sea, hay que poner gluconato e interrumpir el sulfato. Cuando se me van los reflejos, interrumpimos hasta que retornen los reflejos y puedo continuar con el tratamiento. Y si estoy orinando menos o poquito, mire la recomendación, ponle la mitad de la dosis del sulfato. Hay que seguir, o sea, riesgo-beneficio hay que seguir, ¿sí? Eso para tener en cuenta. ¿Qué cosas no se deben usar en preeclampsia? Cosas que produzcan vasoconstricción. Los diuréticos me quitan el líquido del intravascular, no se recomienda. Diazepam, bueno, esto no es por vasoconstricción, sino inhibe los reflejos laringeos, aumenta el riesgo de aspiración, deprime el centro respiratorio central, es contraproducente usarlo. Voy a saltearme los AINES. Misoprostol no se debe usar porque es vasoconstrictor. Los derivados del cornezuelo de centeno, ergometrina, metilergometrina, no se deberían usar porque son vasoconstrictores, me va a aumentar la presión más bien. Y los AINES, durante años no hemos usado porque recuerden que los AINES actúan a nivel de la ciclooxigenasa, que también produce vasoconstricción. Pero algunos estudios últimos han demostrado que no afectaría mucho en preeclampsia y recomiendan usarlo. Yo todavía tengo mis restricciones, no lo uso abiertamente, pero ya el estudio dice que sí, ¿no? ¿Se puede prevenir la preeclampsia? En realidad no, pero se puede disminuir la severidad de esta, ¿no? Hace muchos años salió un estudio que se hizo en varios países del mundo, incluido el Perú, el llamado estudio ASPRE, ¿no? En la que usaron aspirina en algunas pacientes que consideraron que eran de riesgo para hacer preeclampsia, porque ya se conocía los factores de riesgo de preeclampsia, y usaron en ellas la aspirina a partir de las 12 semanas a 16 semanas. Y demostraron que efectivamente bajaba la cantidad de pacientes que hacían preeclampsia, ¿sí? ¿Y cómo actúa la aspirina, chicos? Primero recuerden que la aspirina es un antiagregante plaquetario. Y en preeclampsia, ¿qué había? Agregación plaquetaria. Y segundo, miren acá abajo, que hemos hablado al inicio de la clase, he hablado bastante de esto. Prostaciclina y tromboxano, ¿recuerdan? Se rompía el equilibrio en preeclampsia. La aspirina lo que hace, ¿no? Inhibe la formación de tromboxano A2. Recuerden que en preeclampsia, ¿qué pasaba con el tromboxano? Aumentaba el tromboxano, rompía el equilibrio y se iba toda, alteraba la presión. La aspirina evitaría eso. Evitaría la formación de tromboxano en grandes cantidades y por ende no se presentaría en la severidad que puede presentarse. ¿En quiénes se debe usar la aspirina? Acá está. Esta tabla me resume algunas cosas importantes. Lo voy a poner en grande. Factor de riesgo mayor. ¿Sí? O sea, basta con uno de ellos, ya tiene que estar aspirina. O sea, gestante con primigesta con gestación doble. Aspirina de frente. Primigesta y era hipertensa. Primigesta con diabetes. Primigesta con falla renal o alguna alteración renal o alguna enfermedad autoinmune. O historia de preeclampsia. Debe usar aspirina en la gestación. Con dos de estos. Primigesta obesa. Primigesta con más de 35 años. Historia familiar de preeclampsia y así. Con dos de ellos, usar aspirina. A las 12 semanas se recomienda, ¿no? El estudio ASPRE, cuando surgió, incluso lo recomendaban hasta las 28 semanas. Actualmente no es muy recomendable, no porque sea malo, sino porque ya el efecto que yo quiero no va a ser el mejor. Entonces, el estudio ASPRE nos decía iniciar incluso hasta las 28 semanas, pero lo ideal es empezar a las 12 semanas hasta la semana 36. En las noches y ya no tomar. Hasta la 36, ya cumplió su función. El estudio ASPRE se hizo con dosis de 150 miligramos de aspirina. Pero salieron los estudios posteriores con 100, con 80, la cardioaspirina.
se puede usar también sin mayor problema. ¿Ya? Entonces, esto del estudio ASPRE, como les decía, incluso ellos recomendaban hasta las 28 semanas de gestación. Actualmente hasta las 16 semanas es la recomendación. Y una publicación ya reciente, del año pasado, es una publicación actual de Nicolaides, es otro estudioso de estos temas, de preeclampsia, respecto a preeclampsia. Miren lo que ponen acá, que es algo muy importante. No creo que lo vean, voy a acercarlo. Ponen cosas muy, muy importantes. Dicen, esta es una gestante, ya vamos de la semana 0 a la semana 40. Cuando hace ejercicio moderado, ¿ya? Es decir, más de 140 minutos de ejercicio, ¿sí? La reducción de la preeclampsia puede ser un 40%. Cuando a una mujer con factor de riesgo le damos aspirina, ¿no? Antes de las 16 semanas, su riesgo disminuye en 60%. En lugares, ojo, no es en todas, con dieta de calcio adecuado o suplemento de calcio, en lugares que mujeres que tienen déficit de calcio, reduce la preeclampsia en 50%, ¿no? Entonces, miren, el solo hecho que haga cierta actividad física, usar la aspirina, va a evitar en porcentajes altos que haga preeclampsia, ¿no? Preeclampsia. Durante años se pensaba que con el Doppler de la arteria uterina y se presentaba el NOSH de la arteria, ya esa mujer iba a ser preeclampsia, ¿no? Esto es, por ejemplo, un Doppler de la arteria uterina. Vemos la sístole y la diástole. La sístole y la diástole. Pero vemos acá que entre la sístole y la diástole hay como una hendidura, ¿verdad? Eso se llama el NOSH. En las mujeres, en teoría, que van a hacer preeclampsia, se presenta este NOSH, como esta hendidura. No debería haber esta pequeña hendidura entre la sístole y la diástole. Tendría que ser directo. A eso le llaman el NOSH. Entonces, se decía que todas las mujeres que tienen esto hacían preeclampsia, y no era cierto, no eran todas. Entonces, ¿qué pasó? No, hay que usar biomarcadores. Hay que ver en sangre que produzca factores, estos factores, o factores de crecimiento placentario, endoglina, y ya se van combinando factores, ¿no? Factores de riesgo, biomarcadores, Doppler, para detectar tempranamente la preeclampsia. Entonces ya la Fundación de Medicina Fetal fue juntando factores, ¿no? Ya se empezó a usar presión arterial media, índices Doppler, esta proteína plasmática A en el suero de la paciente, factor de crecimiento placentario en el suero de la paciente. Identificado esto, en teoría, estamos detectando a tiempo la preeclampsia. Y hay más estudios de esto, ¿no? Compararon estos métodos, ¿no? De screening, ¿no? Algunos usan solo factores maternos, otros presión arterial media con Doppler de la arteria uterina, otros factores que hemos estado hablando de sustancias que se producen en preeclampsia, ¿no? Entonces, una mejor que la otra. Cuanto más juntas, ¿no? La detección es mayor. Si te das cuenta, cuanto más juntas y a temprana edad, puede llegar a un 90% de detección, ¿no? Cuanto más métodos juntes. Eso es lo que se recomienda ahora, ¿no? Juntar métodos. Esto vamos a pasar, que es lo mismo que estoy hablando. Juntar métodos para detectar la preeclampsia a tiempo. Es más, chicos, la Fundación de Medicina Fetal, que ustedes pueden acceder sin mayor problema, entren nada más, así, acá está el link para que vean, Fetal Medicine. Entran y ahí va a aparecer esto, al costadito, predicción de riesgo de preeclampsia. Y pones, ¿no? Si quieres, tienes los datos de tu paciente en las 11 semanas, haces un clic acá y te va a aparecer este cuadrito, ¿no? ¿Qué tipo de embarazo tiene? En su ecografía, ¿qué medida tiene? Fecha del examen, todo. Te piden ciertos datos. Tú los colocas, hay más datos que vas a llenar, como vemos acá, ¿no? Característica de la mamá, su peso, su talla, si fuma o no fuma, qué raza es, fuma o no fuma, raza, el padre si tenía alguna patología, historia de ella, clínica, hipertensa, diabetes, varias cosas, ¿no? Te piden. Vas llenando eso, ¿no? Presión media, arteria, índice de pulsatividad de la arteria uterina, tiene que tener un Doppler, en qué fecha le hicieron y así. Bioquímico te piden también. Pones todo eso, ¿no? Y al final te va a arrojar, ¿no? Su factor de riesgo, ¿no? Si tiene o no tiene riesgo para preeclampsia, ¿no?
Entonces, ya hay estas calculadoras en internet. Muy bien. Entonces, ¿se puede prevenir la eclampsia? En realidad se puede prevenir la severidad de la preeclampsia, porque de por sí yo no puedo prevenir porque esa placenta se forme mal, que haya que darle algo para que haya una buena desvisualización de las arterias espirales, eso es imposible, pues no existe eso. Lo que va a hacer esta aspirina es evitar esa severidad, evitar esa formación de esas sustancias. Ayuda mucho, por supuesto. Yo lo uso mucho en mis pacientes cuando detecto pues estos factores de riesgo y lo hago, ¿no? Y hasta ahora me resulta, ¿no? Me ha resultado, no he tenido preeclampsia cuando he usado la aspirina, ¿sí? Y háganlo. Como médicos ustedes deben recomendar, ¿no? 12 semanas a 16 semanas con factores de riesgo, inicien aspirina sin miedo. Una tabletita todos los días antes de acostarse hasta la semana 36. Le hacen un gran favor a la paciente. Para terminar, chicos, un caso clínico de la vida real, ¿no? Gestante de 32 semanas, ella de 28 años, que va a un centro de salud de San Juan del Lurigancho y le encuentra una presión de 140/100 en el centro de salud, ¿ya? Y refería que le dolía toda la cabeza hace 3 horas, veía puntitos negros y le evalúan y todos sus miembros inferiores estaban todos edematizados, ¿no? Le hacen una pruebita que se llama el ácido sulfosalicílico, que son unas gotitas que le echas a la orina de la paciente y ponen proteínas traza. Eso te detecta las proteínas en orina, ¿sí? Y así le trazas nada más. No tenía antecedentes de importancia, controles prenatales, su presión basal era 170, crecimiento adecuado de altura uterina, aparentemente todo normal. Pero ese día, como le digo, la paciente en su control prenatal le encuentran esa presión de 140/90 y la mandan al hospital. Llega al hospital con su referencia y le encuentran 150/90, seguía refiriendo cefalea y escotomas y negaba otra sintomatología. La evalúan, altura uterina de 30, edema de pared abdominal, de miembros inferiores, latidos normales, no había parto, no había cambios cervicales. Le encuentran los reflejos osteotendinosos aumentados, ¿no? Y le hacen los exámenes de emergencia de laboratorio, todos esos exámenes que hemos hablado, y todo le sale negativo. ¿Le hacen proteína en orina? Negativo. Muchachos, chicas, ¿hasta ahí qué diagnóstico tendría alguien que me pueda ayudar? Sin miedo. Ahí, doctor, una hipertensión gestacional. No Ya, ¿por qué? complicada, ¿no? Es no complicada. ¿Por qué? Porque no tiene proteínas. Pero sí tiene Preeclampsia con cefaleos y criterios de escotomas. severidad. Pero, ¿Ah? pero ahí tienes criterio de severidad. Alguien que estaba en Entonces, clase, a ver, que hable alguien que estaba en la clase desde el inicio. No que se haya dormido. Ya pues muchachos, tiene dolor de cabeza, doc- ve puntos negros, doctor, ahí, reflejos aumentados. entonces sería ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué sería eso? preeclampsia, doctor. Preeclampsia con Tiene un criterios de severidad. criterio, Preeclampsia. tiene criterios de Preeclampsia con severidad, criterio de severidad. preeclampsia severa. Eso es clínica de preeclampsia severa. Doctor, pero tiene 150/90. Está bien, yo dije, basta que tenga 140/90 y tiene algún criterio de severidad, es preeclampsia severa. No necesito de lo demás. Le duele la cabeza, ver puntos negros, reflejos aumentados, ya pues, está con un problema. Lo demás no hay nada, no importa. Ya tiene su criterio de severidad. Así como algunos de ustedes pensaron, el colega en el hospital pensó lo mismo y lo hospitaliza con vía endovenosa, su vía nada más, y le indica esto, metildopa 500 cada 8 horas, nifedipino condicional y la manda a hospitalización. Así con esa indicación, ¿no? No le importó lo de nada. En la hospitalización, la siguen monitorizando, como tenía sus exámenes normales, ya no le pidieron más. Le hicieron un NST, salió normal, ¿no? Ya, así que tranquila toda la noche. Se fue hospitalizada en la tarde, en la noche tranquila. Al día siguiente en la visita, un genio pasa la visita y le dice, bueno, señora, tenía 32 semanas, recuerde, ¿no? ¿Cómo está, señora? Bien, doctor. ¿Le duele la cabeza? No, ya no. Ojo, está con antihipertensivo, ¿eh?
Estaba con metildopa de 500 cada 8 horas, recuerden. Ah, ya señora, no le duele nada, ya no le duele la cabeza, no, ya no me duele, ya no veo puntos negros, no, ya no veo puntos negros, ya no me duele la cabeza. Ah, ya, muy bien. Se va a ir a casita. Alta, con diagnóstico de preeclampsia gestante de 32 semanas, preeclampsia resuelta, plan, metildopa 250 cada 12 horas. Vaya a su casa, señora, tranquila. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Ya no le dolía nada. Hablen, chicos. Se han dormido todos. No está bien, doctor. Era para realizar una cesárea, según lo que usted comentó en la clase, ¿no? ¿Por qué la cesárea? Porque mencionó que el tratamiento es la cesárea para la enfermedad hipertensiva, ¿no? Yo no he dicho en ningún momento eso. No Para entendí. eclampsia, he dicho. Ella no tiene eclampsia. Preeclampsia puede ser hasta parto vaginal. Yo no he dicho nunca cesárea. Para eclampsia, porque hay un daño cerebral, no lo voy a hacer pujar. Para preeclampsia, en ningún momento he dicho cesárea. Se empezaría el tratamiento con antihipertensivos, doctor, con el nifedipina. ¿Ya? Pero ya le están dando metildopa, ya le bajó la presión y no le duele nada. Podríamos Ah, prevenir las complicaciones con sulfato. ajá, podríamos prevenir la crisis epiléptica con sulfato de magnesio profiláctico. ¿Ya? Pero ya no le duele la cabeza, dice. Mm, se tendría que tomar una decisión para saber si puede Mi parir. pregunta es, ¿está bien que se vaya a casa? Porque mira, ya le pasó, en teoría, está con su antihipertensivo, le bajaron la presión probablemente, ya no le dolía la cabeza ni de ahí al puntos negros, 32 semanas, y el diagnóstico le pone preeclampsia resuelta. ¿Cuándo se resuelve la preeclampsia? Muchacho, no hay mucho que pensar ahí. ¿Cuándo se resuelve la preeclampsia? Cuando la presión arterial esté disminuida. No. Cuando sea así. Doctor, Cuando pero ahí no requiere que le hayan hecho alguna prueba de bienestar fetal, ¿no? Alguna ecografía Doppler para visualizar cómo está el bebé. Ya pues, ya he hecho, sí hay una monitorización. Doppler no le han hecho. Como ya no tenía Entonces, clínica, hubiese sus faltado ahí exámenes una laboratorios ecografía Doppler. normales, ponen este diagnóstico y la mandan a su casa. Pues, ¿te parece normal? Sí, por consultorio externo. Para empezar, retrocedo. Acá. Con todo esto, ¿qué diagnóstico yo le pondría a la paciente? Edad de 32 semanas, primigesta. Primigesta de 32 semanas, por última regla. Segundo diagnóstico, trastorno hipertensivo del embarazo. 2 puntos, ¿qué le pongo? preeclampsia con signo de severidad. Preeclampsia con criterio de severidad. ¿Estás segura? Sí, doctor. Digan. Listo. Sí, doctor. ¿Y cuál es el manejo de la preeclampsia con criterio de severidad? Clave azul. ¿Cuál es el manejo de la crisis hipertensiva? Clave azul. ¿Cuál es el manejo de la eclampsia? Clave azul. Clave azul, ¿qué implica? Sulfato de magnesio, antihipertensivo, sonda Foley, oxígeno, todo lo que ya he hablado. Que mañana no sé cuándo van a hacer esa clase. Esta paciente tiene preeclampsia severa. ¿Cuál es su manejo? ¿O cuál debió ser su manejo? Clave azul. ¿Se hizo? No. Listo. Entonces, de entrada, el diagnóstico de entrada estaba mal. La hospitalizaron, aunque no Activa lograron clave azul. como preeclampsia leve, con metildopa y su clorurito, no activaron nada más.
Obviamente le bajaron la presión y le pasó todo. Al día siguiente el colega le da de alta, pero repito, ¿la preeclampsia cuándo se resuelve? Pregunto en todo caso. ¿Se resuelve controlando la presión? No, Resuelta significa terminó la preeclampsia, se acabó la preeclampsia. ¿Le bajo la presión y terminó la preeclampsia? ¿Ustedes creen? no, doctor. ¿Cuándo termina entonces la preeclampsia? Chicos, por lógica, pues eso no se necesita estudiar. Cuando nace el producto. Por supuesto, cuando se acabe el embarazo, no se necesita pensar mucho. Tiene que salir la placenta, que es la culpable de todo, para que se acabe la preeclampsia. Si no, no se puede resolver la preeclampsia. Pero con ese diagnóstico el colega le da de alta. O sea, ya la ignorancia respecto al tema era brutal, siendo ginecólogo, ¿no? Entonces, al día siguiente le da de alta con diagnóstico. Aunque no lo crean, está en la historia, porque esto es un caso real. Primigesta de 32 semanas, preeclampsia resuelta, plan alta con indicaciones, metildopa 200 cada 12 horas, vaya a su casa, señora. Y la señora se va a las 2 de la tarde a su casa. En la noche, yo tenía guardia justo en la noche, para variar. Ese mismo día, una paciente extraída por sus familiares, diciendo que la estaban llamando para que baje a cenar y no bajaba, y subieron a verla y estaba tirada en su habitación y no respondía, no despertaba, ¿no? Y yo pregunté, ¿y vieron que convulsionó? No, doctor, no responde nada. Efectivamente estaba en estado en shock, le tomamos la presión, 200, 120, y era esa paciente en la mañana, hasta ese rato no sabía, y ellos dijeron, doctor, pero en la mañana le han dado de alta, acá está su receta, ya, su madre. Y era ella misma, y ahorita estaba con presión 200, 120, no había respuesta neurológica, reflejos aumentadísimos, el bebé todavía estaba con un poquito de taquicardia, pero no había mayor cosa. Como estaba tan mal, con una crisis muy alta, la pasamos a trauma shock, tenemos ahí en nuestra unidad de trauma shock, estaba con un problema ventilatorio bien marcado, ¿no? Probablemente estaba con edema pulmonar, la intubaron, empezamos la clave azul, acá se le puso sulfato, se le puso antihipertensivos. Acá ya usamos, en ella no usamos ni nifedipino, usamos la betalol, porque hay en mi hospital la betalol, usamos el esquema de la betalol. Se controló todo, pero como había este problema de la falla neurológica, no había una respuesta, ya compensada se le pasó a tomografía, que ahí se hace las 24 horas en mi hospital, y ahí vimos la hemorragia cerebral masiva, ¿no? Que alteraba la línea media, había desplazado la línea media, el neurocirujano dijo, esto ya no es quirúrgico, se le reevaluó y se demostró que ya estaba con muerte cerebral la paciente. Todos nos miraron al ginecólogo, ¿no? Doctor, ¿qué va a hacer? Sala, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sala. Se le programó a cesárea, ¿no? Se sacó un producto de 1800 con Apgar 5.7. Se produjo atonía, obviamente, porque estábamos usando sulfato de magnesio, todo eso relaja el útero. Se hizo algunas medidas para controlar eso. La paciente pasó después de su UCI 2 días y falleció. Porque ya estaba con falla multiorgánica. Te imaginas, ya estaba con muerte cerebral encima de eso y con todo lo que había traído esto, ¿no? Y se murió la paciente, ¿no? Dejando a su niñita con la abuela. Hasta ahora vive, la conozco, me van a visitar de vez en cuando. Entonces, esto es una historia real, chicos. Y como esta he visto réplicas todos los años, veo. Y no solo en mi hospital, en otros hospitales escuchamos de estos casos. Un mal diagnóstico te lleva a un mal plan y un mal plan te lleva a esto. Te puede llevar a esto. El desconocimiento de un tema te puede llevar a esto, imagínense. Entonces, es importante por eso tener bien claros los criterios diagnósticos. Porque si no va a pasar como pasó a un ginecólogo, ojo, imagínense, para vergüenza, ¿no? Y no tengo miedo de decirlo, ha sido en mi hospital. Pero ha pasado en varios sitios, ¿no? Que no sepa qué cosa es una preeclampsia severa, estamos en la calle, pues, ¿no? Y eso no puede pasar, o sea, no se necesita ser ginecólogo para tener estas definiciones. Como médicos generales tienen que saber qué cosa es una preeclampsia severa. Y no pueden dejar pasar tan fácil, pues está con toda la clínica y dicen preeclampsia leve, no sean malos, pues.
Entonces, ¿para qué hago la clase? Por gusto. ¿Sí? O sea, paciente que hace clínica, que hemos hablado, es preeclampsia severa. Y la preeclampsia severa se inicia clave azul y se culmina el embarazo. O sea, dependiendo del caso, ¿no? Se puede ganar tiempo para el bebé, acá ya han hablado de eso, se puede ganar 24 a 48 horas o más para el corticoide, para maduración pulmonar, si es menos de 34 semanas, sí se puede hacer, siempre y cuando la paciente va a estar hospitalizada, monitorización diaria de exámenes demostrando que no hay alteración hepática, renal en ella o de coagulación en la paciente, se puede seguir. Entonces sí, el manejo ya va a ser diferenciado para cada paciente, depende de la edad gestacional. Pero si es una paciente que está con la clínica y sus exámenes salen todos desastrosos, plaquetopenia, hemos tenido plaquetopenias graves, van a tener el tema de HELP, que es una patología también grave, ¿no? Con falla de coagulación, falla del hígado. No, pues no se espera nada, ¿no? La mamá se te va a morir si no sacas la placenta, si no culminas el embarazo. Entonces vamos viendo de acuerdo a cada paciente cómo se presenta la culminación. Pero en general, chicos, para que se les quede algo, para culminación de gestación. Toda preeclampsia leve e hipertensión gestacional, repito, preeclampsia leve, esa que estamos diciendo que solo tiene hipertensión, proteinuria y nada de clínica, exámenes normales, 37 semanas en adelante se debería culminar el embarazo. 37 y ya se culmina el embarazo. No espero 40 semanas. Segundo, toda preeclampsia severa, más de 34 semanas, se culmina el embarazo. Pero si tengo una preeclampsia severa, menos de 34 semanas, con falla multiorgánica o problemas en la mujer, con alteraciones de los órganos, con alteración del feto, se culmina el embarazo no importando la edad gestacional. Toda mujer que convulsiona, así tenga 28 semanas, se culmina el embarazo, no importando la edad gestacional. Si convulsionó, la eclampsia ya me está diciendo que hay un daño cerebral, se culmina el embarazo, repito, no interesando la edad gestacional, ni esperar para madurar pulmón, no. Tengo que salvar a la mamá. Lo saco a la edad gestacional que sea. Esos son los pasos que tenemos en esto, ¿no? Y eso tienen que tenerlo más o menos claro ustedes. Muy bien, preguntas. Doctor, una consulta. Llegó a mencionar el manejo del metildopa. No sé si... No, Muy bien. no, porque no he hablado hoy día de manejo de preeclampsia leve, ¿no? Me he centrado en preeclampsia severa, ¿sí? Porque leve es otra cosa, es un manejo ambulatorio, el paciente va a estar en su casa, es otra cosa, ¿no? Eso lo tiene que hacer el especialista de todos modos. Ahí se puede usarse metildopa, nifedipino. La metildopa no se usa para crisis hipertensiva porque su inicio de acción demora horas. Por eso que ni siquiera lo mencionamos. Para mantenimiento sí se puede usar metildopa, ¿no? O sea, para después. Para mantenimiento sí lo usamos. Sí, pero como ya hemos hablado de la crisis, no lo he mencionado. ¿Ya? Pero sí se usa metildopa. ¿Alguna duda? Pregunten, chicos. Paciente, por ejemplo, que si usted haciendo uso más de, bueno, sulfato de magnesio como medida en el manejo de la preeclampsia, con criterios de severidad. Ajá. Ahí mencionó que bueno, el manejo está las 24 horas posterior a la expulsión del feto, ¿no? Bueno, la salida del feto. Hasta. Claro, 24 horas posterior. Pero también hay evidencia de que puede presentarse todavía hasta dentro de la primera semana, si no me equivoco. Así es. La evidencia de preeclampsia. Así es. Entonces, Se puede ¿cómo se presentar. actuaría nuevamente frente a ese caso, no? El sulfato de magnesio se usa las primeras 24 horas para prevenir convulsiones, o sea, para prevenir la eclampsia. Pero el sulfato de magnesio no te va a prevenir la preeclampsia, que es otra cosa, ¿no?
La eclampsia es que convulsione la paciente. Yo no quiero que convulsione en su posparto las primeras 24 horas. Entonces retiramos las 24 horas y vamos monitorizando su presión, tratando de controlar su presión. Ahí entra tallada la metildopa y otros fármacos. Si se controla su presión en esos 2-3 primeros días, le damos de alta con antihipertensivo hasta por 7 días. ¿Sí? Se va a su casa con antihipertensivo. Porque lo que tú dices es cierto, ¿no? Hay mujeres, es un pequeño porcentaje, 15%, pueden hacer preeclampsia en el puerperio. Si ya salía de la placenta, recién todo ese daño que produjo la placenta endotelial se va a manifestar a los días de nacido el bebé. Y viene con todo, ¿ah? Entonces hay que tener cuidado. Siempre hay que explicarle los signos de alarma, pues, ¿no? Entonces sí, puede darse, pero ahí ya se reevalúa, pues, ¿no? Si en puerperio hace hipertensión y la clínica va a ser la misma, no va a haber mayor variación, va a ser los criterios de severidad van a ser lo mismo, sea puérpera, sea gestante, es lo mismo la evaluación. Solo en este caso ya no hay feto adentro, ¿no? Es lo mismo, el manejo va a ser lo mismo. Si yo diagnostico que es preeclampsia severa, clave azul, igualito. O sea, los 3 días, 4 días de puerperio. Entonces el manejo es el mismo, solo va a depender del diagnóstico nada más, ¿no? Doctor, y bueno, perdón que haga otra pregunta. Y en caso de esas pacientes que hagan atonía uterina posterior al manejo de sulfato de magnesio, ¿se tendría que suspender primero el sulfato para iniciar oxitóxicos o No, no, se mantiene? para nada. Riesgo-beneficio. Si hace atonía, nosotros tenemos muchas opciones quirúrgicas para manejar eso, ¿no? Ligadura de arterias, puntos de aposición, de compresión, que eso lo han revisado en atonía, ¿no? No tengo por qué dejar de darle el sulfato. Es contraproducente. O sea, riesgo-beneficio, ¿qué quieres? Que convulsione. No. Entonces no se puede dejar eso. Sigue con su sulfato. Es más, en sala está con sulfato. Y le están pasando. Y sabemos que eso produce atonía. No importa. Yo no quiero que convulsione, es peor. ¿Me entiendes? Entonces sigue con sulfato y nosotros ya vemos. Muchas responden a la oxitocina, otras no. Y si no, le hacemos sus puntos, ya vemos cómo se soluciona, ¿no? En sal. O en saleparto, si es que ha sido un parto. Ojo, repito, preeclampsia severa no significa cesárea. Si está con trabajo de parto y tiene preeclampsia severa, no todo es sala, ¿no? Si tiene condición de parto, puede estar recibiendo por una vía su sulfato de magnesio y por otra vía puede estar recibiendo su oxitocina. Así lo hemos hecho muchas veces en mi hospital y lo hacen en los hospitales, porque el sulfato te va a inhibir las contracciones, entonces tengo que ayudarle con oxitocina para que siga el trabajo de parto. Y salen por vía vaginal. Entonces se puede manejar de ese modo también, ¿no? No todo es sala. Eclampsia sí. Eclampsia, salvo que tenga expulsivo, bueno, pues que salga, ¿no? Pero ahí es un poco complicado hacerle empujar si sabes que hay un problema cerebral de por medio, ¿no? Tú no sabes si es hemorragia, si es necrosis, por qué convulsionó. Entonces ahí sí hay que tener un manejo diferenciado. Pero en preeclampsia severa puede ser parto vaginal sin mayor problema. Puede ser cesárea también, si tú ya consideras que hay daño en órganos blancos, que va a llevarte a una complicación mayor, o necesitas ya culminar el embarazo y no esperar las 12, 24 horas que dura un parto. Muchas veces ya optamos por una cesárea, pero no es la primera, no es que sea cesárea en todas, ¿ah? No. Otra pregunta. Doctor, disculpe, usted mencionó que el nifedipino se debería dar en vía oral, pero quisiera, o sea, en práctica nos dijeron que se debería dar en vía sublingual porque mejoraría la acción, o sea, sería más rápida. Pero usted dijo que estaba, en su diapositiva decía que estaba contraindicado. Está contraindicado. El colega que te dijo, no sé qué pasó con él. El nifedipino sublingual, su acción es muy rápida, se absorbe muy rápido y te puede llevar a una hipotensión. ¿Sí? Eso, la guía lo dice bien claro. No sublingual te pone. Sí, bien claro, ni siquiera te deja duda, o sea, no te dice o vía oral o vía sublingual, te dice vía oral, sublingual no. Es bien claro eso, o sea, eso no tengo duda. Ojo, es un error del colega, no sé qué pasó. Pero no, sublingual no, nunca.
Está bien. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas, chicos? Ahí queda. ¿No hay preguntas? Bueno, terminamos. Hasta la próxima que me toque. Ya, chicos, nos estamos reencontrando. Gracias. Muchas gracias.